ayer tuvimos la posibilidad de interactuar con ustedes y hasta el día de hoy a través de nuestras redes sociales, donde les proponíamos diferentes temas y ustedes fueron los que eligieron qué tema era el apropiado para iniciar nuestro programa del día de hoy. El 40% de nuestros televidentes eligieron entonces el matrimonio igualitario. Recordemos que en el día de ayer fue aprobado por la Corte Constitucional con una votación 6-3. Así es, Luz Ángel, y como usted lo dice, es necesario aclarar o cabe resaltar que Colombia hace parte de los 23 países en todo el mundo, junto a Estados Unidos o México, donde es aprobado el matrimonio igualitario de manera civil. Y también es importante recordar que en Latinoamérica el primer matrimonio entre parejas del mismo sexo ocurrió un 15 de junio del año 2010. Para analizar este tema nos acompaña a esta hora de la mañana Consuelo Malatesta. Ella es consultora e investigadora de temas de género, educación y políticas públicas. Estamos amaneciendo, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo asume la comunidad LGTBI ese fallo de la Corte Constitucional en el día de ayer? Con mucha alegría, y creo que no solamente la comunidad LGTB, sino todos los movimientos sociales, las universidades, todos los sectores de la política también progresistas que están conscientes de que este país está en mora de reconocer derechos a las mujeres, a la comunidad LGTBI, y derechos que definitivamente nos dan la posibilidad de avanzar hacia la ciudadanía y realmente tener una democracia que reconozca la diferencia y que garantice la posibilidad de la dignidad a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Cabe recordar, Luz Ángel y televidentes, que en Amaneciendo respetamos todo tipo de opinión, de creencias que todos tengan. La idea es poder debatir todo tipo de temas sin respetar la creencia de los televidentes o de cualquier persona que quiera opinar. Y Consuelo, pero hay muchos detractores todavía de este tema. Uno de ellos, sin duda, Luz Ángel, es el procurador, general de la Nación. Pero bueno, ¿por qué? Porque para él todavía sigue siendo esto como una bofetada, como lo aseguró en muchísimos medios de comunicación para la Constitución colombiana. Claro, porque el procurador ha olvidado su función constitucional, ha olvidado el rol que tiene como líder de una institución que debe garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos y ciudadanas, ha privilegiado una apuesta ideológica, religiosa. Tiene derecho, como todos los ciudadanos y ciudadanas, a estar inscrito en una religión y a agenciar la ideología de su religión. Sin embargo, su rol constitucional, el lugar que ocupa como líder de la Procuraduría, tiene que estar por encima de su decisión personal de pertenecer a una religión. Eso es para otros espacios. Y por supuesto sabemos que para las diferentes iglesias y para muchos sectores sociales, aprobar derechos a comunidad LGTB, aprobar derechos a mujeres, significa soltar, significa dejar que esta sociedad avance sobre algo que ha sido histórico y es el control y la dominación sobre las libertades individuales, sobre los cuerpos, la sexualidad, los derechos y la autonomía de las mujeres y Consuelo, la comunidad qué pena la interrumpo, ¿se podría decir entonces que esto se trata de una persecución religiosa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El país está en mora y las demás instituciones y entes que deben garantizar los derechos humanos en Colombia están en mora de hacer algo fuerte y contundente frente a una persecución que está documentada y que está evidenciada. Colombia Diversa, por ejemplo, es una de las organizaciones más fuertes y más importantes en Colombia, que ha trabajado mucho por estos derechos y ha documentado muy bien esa persecución. De hecho, ese fue uno de los sustentos para esta decisión de la Corte. Sin embargo, también hay que reconocer que como está en la Carta Magna, en la norma de normas, en nuestra Constitución política, en el artículo 13 todos nacemos libres y con igualdad de derechos. Sin embargo, vemos en el artículo 42 que la familia hasta el día de ayer estaría conformada por un hombre y una mujer. Queremos también echarle un vistazo a este tema con la contraparte, por eso saludamos, invitada nacional a esta hora de la mañana, a la senadora Vivian Morales. Gracias por estar con nosotros, Amanecer con Telepacífico. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Senadora, aunque el tema que nos compete está relacionado con el matrimonio igualitario, que fue aprobado ayer por la Corte Constitucional luego de una sentencia de tutela,
¿No será que se está extralimitando también esta entidad que es la encargada de salvaguardar la supremacía de la Constitución en legislar? ¿Se convirtió en un mini congreso estos 9 magistrados? Bueno, lo primero que yo creo es que sí debe haber una legislación que garantice los derechos a las personas homosexuales de poder constituir su vida y darle los derechos a la pareja, según lo ha dicho ya también la Corte Constitucional. Pero hay que hacer un llamado de atención. Y es que varias veces la Corte ha dicho que no era competencia de la Corte definir el vínculo, la clase de vínculo, es decir, que era el legislador, porque es el Congreso, porque se trata de un tema en el cual la competencia exclusiva es del legislador, el tema de la familia, el tema de regular las instituciones, del matrimonio o de las parejas, es un tema que le compete exclusivamente al Congreso, y así lo había dicho la Corte en sentencias de constitucionalidad, que digamos para la gente tienen un nivel superior a las de tutela. Entonces no entiendo cómo una sentencia de tutela, y por eso es necesario conocer el sentido, porque eso no se conoce, va a ir en contra de una de constitucionalidad, porque la propia constitucionalidad había dicho, no es competencia de la Corte definir el tipo de vínculo que garantice los derechos de las parejas homosexuales, eso le corresponde al legislador siempre y cuando se les garanticen esos derechos. Pero había dicho, no es competencia, lo había dicho en el 2007, en el 2009, en el 2011. Luego, ahora, si asume esa competencia, va en contra de sus propios fallos, y esto es, digamos, un atentado contra el orden constitucional. Yo creo que ha habido un defecto del legislador, y es no legislar sobre ese tema, pero ahí empieza a haber una necesidad y una exigencia para que el Congreso haga algo. ¿Por qué? Por ejemplo, si la Corte dice que el vínculo del matrimonio se aplica también a las parejas homosexuales, tal como está concebido en nuestra legislación, en el Código Civil dice que las parejas se casan, un hombre y una mujer constituyen el matrimonio para vivir juntos, auxiliarse y procrear. Si se aplica tal cual está ese artículo, entonces el Estado para el tema de la procreación, por ejemplo, tendría que garantizar todos los procedimientos de inseminación artificial e incluso los vientres alquilados para garantizar esta facultad de la procreación que está en el Código Civil como característica del matrimonio. Con eso le estoy diciendo que la Corte abre un boquete enorme en la juridicidad y que es el Congreso el que debe legislar de cara al país y en un debate amplio y democrático. Yo creo que se deben garantizar los derechos de todas las personas, pero también creo que el matrimonio como tal es un vínculo entre un hombre y una mujer, y que las parejas del mismo sexo pueden tener una regulación como una pareja, como un contrato, una unión solemne que les garantice sus derechos, pero distinguiendo entre el matrimonio y este tipo de uniones, porque también la Corte había dicho que se puede permitir esta diferenciación por cuanto hay también una diferencia entre las parejas del mismo sexo y las parejas conformadas por hombre y mujer. Senadora, pues muchísimas gracias. Queríamos conocer su punto de vista. En Telepacífico hacemos televisión pública y respetamos todas las opiniones. Pregunta de sí o no, a través de una sentencia de tutela, ¿la Corte Constitucional puede modificar la Carta Magna, la Constitución? Definitivamente no. Muy bien. Lo ha venido haciendo, y es un arrebato a la democracia y a la facultad representativa del Congreso. Muchísimas gracias, feliz día, gracias por haber aceptado esta comunicación. Esas son las opiniones que hoy estamos recogiendo, Consuelo, porque hay parte y contraparte. Aquí vamos a respetar todas esas opiniones, pero también es cierto que cuando hablamos de una entidad como la Corte Constitucional, así se lo señalaba la senadora Vivian, y hablamos del Congreso, pues cada uno tiene unos deberes, unas funciones. A veces parece ser que el Congreso o se queda atrás y no cumple con lo que la Corte Constitucional le pide, porque desde el año 2011 les dijo, creen una figura jurídica, les damos hasta el 20 de junio de 2013 y no se hizo. Entonces ellos aducen, bueno, como no lo hizo el Congreso, pues lo hacemos nosotros como garantes o como esa entidad que vigila la supremacía de los derechos de la Constitución ahí contemplados. Sí. Definitivamente la Corte ha sido una aliada muy importante en la garantía de derechos de todas las poblaciones. Y como tú dices, desde el 2011 dio como ultimátum al Congreso. El Congreso ha demostrado históricamente, con más de 18 iniciativas, que no está a la altura y que no está al nivel de la exigencia de un Estado garante de derechos, de una sociedad que es diversa
de una sociedad que exige a sus políticos y a su Congreso que realmente legisle para garantizar los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Vemos, como el caso de la muy respetada doctora Vivian, que hay muchos congresistas y muchas congresistas que están jalonando proyectos ideológicos también, ¿sí? Que están mezclando esa obligación que tienen allá de garantizar y de legislar para que los ciudadanos y ciudadanas cada día vivamos mejor, en dignidad y con todos nuestros derechos. Se cruzan esas ideologías religiosas y esas posturas conservadoras. Recuerden uno de los últimos debates, las posturas de Roberto Gerlain, ¿sí? Sí. Una clara evidencia de que el Congreso no está a la altura y no está al nivel de la exigencia de una sociedad que avanza. Afortunadamente avanza con sus movimientos sociales, avanza con la academia, avanza con algunos aliados y aliadas importantes en los gobiernos, algunos gobiernos más progresistas, y avanza con la ciudadanía y la comunidad que va entendiendo que la diversidad no es una amenaza, que la diversidad es una oportunidad para que realmente avancemos hacia una construcción de paz. No podemos hablar de paz y tenemos que aprovechar esta coyuntura, no podemos seguir hablando de paz sin reconocer a la diferente o al diferente. Recuerden que la guerra ha sido históricamente la aniquilación, la anulación del diferente, ¿sí? Al que no soporto, el que piensa diferente, en este caso el que ama diferente, el que entiende el amor de manera diferente. Y no hay ninguna evidencia académica que demuestre que las parejas del mismo sexo y las familias conformadas por personas del mismo sexo afectan el desarrollo de niñas y niños. Sí. Todo lo contrario, se ha demostrado que tienen mejor calidad de vida. Consuelo, antes de que vayamos con invitada vía Skype también desde Pereira, pero entonces no se trataría de quién esté legislando o no estas normas, si el Congreso o si la Corte, se trataría más bien de la aceptación por parte de las personas que hacen parte de estos entes garantes, porque si nos vamos un poquito a la historia, podríamos, no sé si sería un poco atrevido poner de ejemplo cuando estaba la esclavitud, no, simplemente no se les daban los derechos a estas personas por tener un color de piel distinto. Claro, eso es clave, lo que dices es clave, y ese es el reto después de tener avances normativos, de sentencias, de reconocimientos de la Corte. El trabajo es cómo hacer que eso suceda en la cotidianidad, es decir, que esas normas se implementen, que la cultura se transforme, que cambie. Ese es el gran reto, y ahí es donde vienen las políticas públicas, allí vienen las administraciones locales también. Por ejemplo, estamos construyendo un plan de desarrollo en Cali, oportunidades muy importantes para aterrizar toda esa normatividad, todos estos avances y justificar, por ejemplo, políticas públicas que de verdad afecten la realidad de las comunidades, cambien imaginarios, cambien prácticas y eviten realidades como la que tuvimos ayer, por ejemplo, el asesinato de 2 mujeres jóvenes en la frontera Colombia-Venezuela, claramente mujeres homosexuales que conformaban una pareja, ¿sí? Entonces allí vemos que esa fuerza y esos poderes de la derecha y esas ideologías que no solo se expresan en la religión, sino también en la política, que están en contra de avanzar y del reconocimiento de derechos, tienen otras herramientas y otras armas para aniquilar la diferencia. Saludamos también a esta hora de la mañana a la senadora María del Rosario Guerra. Estamos amaneciendo, gracias por aceptar esta comunicación. Muy buenos días, un saludo a ti en la mesa de trabajo y a todos los televidentes en Telepacífico. Me alegra mucho estar esta mañana. Hoy estoy aquí desde Pereira, donde teníamos un foro muy interesante en el día de ayer, precisamente sobre el papel de la mujer en las esferas de poder. Senadora, entonces, usted estando en Pereira, ¿cómo le cayó la noticia, la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que aprueba el matrimonio igualitario o matrimonio gay? Mire, con mucha tristeza registré la decisión de la Corte Constitucional, porque hoy en la Constitución colombiana, en el Código Civil, el matrimonio como institución social está conformado por hombre y mujer, porque tiene varios fines: el fin de amarse, de colaborarse, pero sobre todo el fin de procrear, ese fin de seguir manteniendo nuestra especie, la relación filial, ese amor que hay entre padres e hijos y esa relación que de ahí se genera.
Entonces, estas decisiones de la Corte de poner al mismo nivel una figura que es milenaria, como es la figura del matrimonio de cónyuges, de hombres y mujeres, esta figura que está en nuestra Constitución, simplemente la Corte Constitucional, por decisión de 6 personas que no han sido elegidos popularmente y que han asumido la responsabilidad del Congreso, en el caso de Colombia la cambia, la pone en un limbo complicado. Déjeme decirle que respeto todos los derechos que las parejas del mismo sexo tienen desde el punto de vista patrimonial, sucesoral, la seguridad social y por supuesto como personas porque tienen las mismas dignidades nuestras. Pero eso es una cosa y otro es querer que la sociedad se rediseñe alrededor de lo que la naturaleza nos permite, que es precisamente la relación de hombre y mujer para amarse, pero para procrear. Senadora, finalmente agradeciéndole porque ¿Aló? queremos... ¿Me escucha ahí, senadora? Te escucho, los escucho perfectamente. Finalmente, porque queremos también tener más puntos de vista, la referencia que hacíamos ahora frente a lo que está haciendo la Corte Constitucional, entre comillas, legislando, podría tener una connotación luego política o una retaliación, entre comillas, también si lo podemos decir jurídica, y podría llamarse a la Comisión de Acusaciones del Congreso y decirle, ojo, ustedes pueden caer o están cayendo en prevaricato, esta causa penal que es por omisión o por acción, omisión cuando se deja de hacer y acción cuando se extralimitan en sus funciones. Lo más importante aquí es que la ciudadanía colombiana entienda que el legislador que lo representa el Congreso de la República y que es elegido por el pueblo debe dar estos debates, debe de cara a la ciudadanía abordar estos temas y moldear lo que quiere para esta sociedad colombiana. Que veo yo que hoy el legislador, el Congreso también tiene que asumirlos, porque lo que no puede ser es que esto entre en un limbo sin definición por parte del legislador. Pero por el otro lado no podemos seguir aceptando que sea la Corte Constitucional la que legisle por los colombianos. Pues a la senadora María del Entonces, Rosario Guerra. la Corte Constitucional hoy impone el... Tenemos un poquito de problemas con ¿Aló? comunicación, Luz Ángel y televidentes. Le vamos a dar las gracias a la senadora María del Rosario Guerra por habernos acompañado el día de hoy en Amaneciendo, por supuesto, respetando la opinión que tiene frente al tema del día de hoy, Consuelo. La senadora planteaba algo muy puntual y es lo siguiente, que es respetar el derecho de amarse entre hombres y mujeres. ¿Estaría entonces irrespetándose el derecho a amarse entre 2 hombres o 2 mujeres en el caso de no darse Claro. esta decisión? Sí, históricamente eso es lo que ha pasado, o sea, no ha habido un reconocimiento legal de un hecho real, ¿sí? No es verdad que ahora con esta decisión se cambie, digamos, una única función de la familia, que en palabras de la senadora es procrear. Sabemos que históricamente han existido familias de todo tipo. O sea, la familia no es esa del afiche, de la mamá, el papá, el niño, la niña y el perrito. Sí, la familia en Colombia realmente tiene múltiples formas, múltiples formatos. Hay muchas familias conformadas por mamá, abuela e hijos. Hay muchas familias conformadas incluso por un hombre y sus hijos. Hay familias conformadas hace muchísimos años por mujeres que crían hijos, otras mujeres que no quieren tener hijos. Y hay familias, ya termino, hay familias que están conformadas por hombres y mujeres y que no quieren procrear. O sea que esas familias tampoco son válidas. Pero Consuelo, si vamos un poco al tema y le echamos un vistazo a la historia de todo lo que se ha liderado desde la comunidad LGTB, también podríamos decir que el problema es una palabra, matrimonio. Porque es que desde hace algunos años aquí en Colombia fue aprobada esa unión marital de hecho y tienen las parejas gay esas igualdades de derechos, otra vez podemos decirlo ahí, en cuestión de seguridad social, patrimonial y de herencia. Lo que ha generado ese inconveniente entre unos y otros, entre la derecha o los conservadores y como ustedes hablan de las personas diferentes, pues ha sido sencillamente un término. ¿Por qué? Claro, porque el asunto aquí es un asunto moral, es muy simbólico, esa palabra que tú dices, claro, sería la diferencia,
pero más que todo lo que aquí genera tensión es lo que significa que un Estado reconozca unas parejas del mismo sexo, que reconozca la posibilidad de constituir familias diferentes a las que la Iglesia y la moral conservadora ha validado históricamente. Entonces la tensión está allí, estoy de acuerdo contigo, pero no es solo una palabra, es todo lo que significa para una sociedad aceptar la diferencia. El asunto entonces es la palabra, pero más la palabra igualdad, porque esto es un asunto de igualdad. Aquí lo que se está jugando esta sociedad es la posibilidad de la igualdad, de reconocer a todos sus ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos. Es posible que muchas parejas del mismo sexo no quieran casarse, ¿sí? Es posible que digan, yo sí quiero que se apruebe, ¿sí? Pero no me quiero casar. No se interesa. ¿Sí? Lo que estamos aquí debatiendo es la posibilidad